Respecto de esta reforma energética que ha sido ingresado y que se calificó por nosotros, se dio paso en el CAL por unanimidad, yo tengo tres puntos importantes que señalar, bueno, cuatro puntos importantes que señalar debido primero a la deuda pública que tiene el país, con la que va a cerrar el país este año, que es de 80 millones 400 mil, y con un déficit fiscal que va a superar los 7 mil millones de dólares. Primero, yo quisiera que la ministra nos despeje cuál es el impacto económico que se prevé como ingresos a las arcas fiscales, partiendo de estas cifras que en este momento acabo de mencionar, con este proyecto de ley que se ha calificado de urgencia económica. Lo segundo, la modificación de la tarifa eléctrica, que dentro de este proyecto tiene una tendencia a favorecer más a la industria y no, al menos a mí me preocupa que pueda perjudicar a los hogares ecuatorianos, porque en esta propuesta de reforma, si señalamos, si revisamos lo que ha sucedido en otros países, tiene una similitud con la reforma energética que fue impulsada en el 2013 por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Y qué se hizo en ese momento? Se brindó facilidades para que las empresas puedan, a través de contratos de corto plazo o contratos regulados, adquirir energía a través de empresas de autoabastecimiento con el argumento de promocionar energías limpias. ¿Y cuál fue el resultado? Que las grandes empresas o las grandes industrias, aquí en el Ecuador tenemos 40,000 industrias que están dentro del servicio de energía eléctrica. ¿Y cuál fue el resultado? Partiendo también de esta cifra, que estas grandes industrias pagaban de 3 a 6 veces menos de energía, el valor de costo de energía respecto de los hogares, y que las industrias siempre consumen mucho más. Y además de este mecanismo, si ustedes revisan lo que sucedió en México en este momento, permitió incluso la creación de empresas ilegales de autoabastecimiento que al final resultaba como pérdidas para el Estado, pérdidas para los ciudadanos, y también las desigualdades eran evidentes. Casi el 95% de la energía de las cadenas de supermercados venían precisamente de empresas ilegales de autoabastecimiento. Entonces, un supermercado pagaba más por energía eléctrica que una tienda de abarrotes o que los hogares. ¿Cuál va a ser el mecanismo de control para no afectar al consumo doméstico? También creo que es necesario revisar bien la normativa que se va a implementar, partiendo que en el 2019 también ya se hizo una reforma a la ley orgánica de servicio eléctrico. Entonces sí que quisiéramos que quede despejada estas dudas. Lo siguiente, otra duda que tengo, otra consulta a la señora ministra, es sobre la condonación de deudas, que podría ser nuevamente solo para los grupos económicos. Se insiste en una nueva remisión de intereses y multas que, en primer lugar, primero no está claro si se establece para las empresas de autoabastecimiento y las comercializadoras, o se plantea para los grupos económicos, que son los que forman parte de la cartera vencida de CENEL, que asciende, si no estoy equivocada, a 343 millones de dólares. Por lo que primero creo que se debe aclarar cuál es la intención que se tiene desde el Ejecutivo. En el proyecto de ley económico urgente anterior, nosotros también planteábamos la necesidad que el Servicio de Rentas Internas transparente quienes se habían beneficiado de las anteriores remisiones, y hoy nuevamente hacemos este planteamiento a la señora ministra, que exista también nuevamente que se transparente estos datos. Sin embargo, creo que hay que señalar que si queremos ser justos, la condonación de intereses, de multas y la reestructuración de la deuda debería ir a las personas naturales, aquellos que tienen deudas pendientes con las empresas eléctricas desde marzo del 2020. ¿Y por qué señalo desde marzo del 2020? Porque desde esa época hubo una afectación a la economía desde la pandemia del COVID-19. La gente perdió sus trabajos, quebraron sus emprendimientos, etcétera, y se ha ido agudizando las deudas que tienen tanto con el sector público como con el sector privado. Y hasta la fecha, entonces, no han podido pagar, porque el país ha tenido un retroceso en materia económica que golpea cada día a los que menos tienen. Y lo último, estimada presidenta de la comisión, y también a la ministra, es sobre la excepcionalidad que parecería que se pretende volver una regla general, y que yo quiero partir y señalar que podría ser inconstitucional. En referencia a la delegación de la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, la propuesta de este proyecto de ley, yo quiero señalar que podría estar incumpliendo lo que dispone el artículo 316 de la Constitución, y que existe incluso ya una sentencia interpretativa por la Corte Constitucional que estableció una prelación. Primero, una prelación sobre la deuda pública, que podría ser. Lo segundo, sobre lo mixto. Tercero, solo si las dos no funcionan, podría ser privada o ir a la EPS. Y el proyecto de ley va directo a la participación del privado, lo que podría resultar inconstitucional.
Y otro de los puntos de divergencia, y que creo que es importante plantearlo dentro de esta primera sesión, precisamente para ir subsanando y que para que pueda tener apoyo de todos los sectores que conformamos esta legislatura, radica en que se delega la participación en actividades del sector eléctrico, lo que podría implicar también pérdidas para el Estado, y mientras que el proyecto de ley pretende delegar la prestación de servicios de electricidad y alumbrado público. Y ahí nos genera algo de preocupación, porque lo que siempre hemos dicho nosotros que no estamos de acuerdo es con la privatización de lo público. Entonces señalo estas preocupaciones para que puedan ser subsanadas estas inquietudes por la señora ministra. Y algo que debe quedar claro también es que este proyecto de ley económico urgente no va a solucionar los racionamientos energéticos que en este momento está sufriendo la población en nuestro país. Para eso se necesitan tres cosas: gestión, inversión y recuperar la institucionalidad de la cartera del ramo, porque si algo le ha perjudicado al país es que se haya fusionado tres carteras de Estado en una sola, que ahora se llama Ministerio de Energía y Minas, y muchas veces no se tiene el conocimiento necesario, que es lo que pasó con el ex ministro Santos Albite, que la Asamblea debe, dicho sea de paso, debe censurarlo, debe inhabilitarlo, porque es alguien que nos regresó a la oscuridad, nos regresó 30 años atrás en este momento al país, después de haber tenido importantes avances en materia energética. Hay que resaltar este proyecto de ley orgánica de competitividad energética, dadas las condiciones actuales que está pasando el país. Y sí, a veces resulta hasta cansón el estar recordando el tema de la crisis, pero hay que decirlo, porque lamentablemente no ha habido la responsabilidad de quienes precedieron en el gobierno de tomar las acciones pertinentes, coherentes y oportunas para que esos problemas no los tengamos. Sin embargo, ante las dificultades y conflictos que estamos viviendo, hay necesidad de ponerle inmediatamente propuestas de solución y de alternativas que nos permitan de a poco ir enfrentando esta crisis energética. Algunas inquietudes directamente para la ministra, a efectos de que posteriormente tengamos respuestas. Siempre hay una preocupación, y oímos a nivel nacional, de que el conflicto es de la privatización. Siempre se habla de la privatización y hay que aclararlo, porque de lo que estábamos mirando en el proyecto no está orientada a esa línea el tema de la privatización, pero sí es necesario también tomar en cuenta el sector privado, porque debe ser siempre el mejor aliado. Cuando hay problemas, crisis, no solamente puede solucionarse desde lo público, sino también una alianza estratégica. Y en la ley anterior que aprobamos, precisamente se fortalece el tema de las APP, que calzarían muy bien en este proyecto, sino que hay necesidad de que nos informe, nos aclare oportunamente sobre una parte que dice que en casos excepcionales se podría delegar al tema privado, que eso es fundamental y eso es importantísimo que lo tengamos claro los ecuatorianos y despejemos toda duda sobre un tema. Hay que dar importancia también a algunos proyectos a través de este fondo de eficiencia energética que se pretende crear, que hay proyectos importantes en diferentes regiones del país. Para citarle uno, que se habían iniciado estudios acá en la zona norte, el tema de generación eléctrica geotérmica. Hay un potencial geotérmico en el volcán Chiles que también permitiría generar importantes procesos de generación eléctrica, que hay que también mirar que a través de este fondo también se pueda ver si es que están concluidos los estudios y también de la igual manera que se pueda hacer las inversiones respectivas. Y otro tema que es importante, que oportunamente me imagino que la presidenta Valentina sabrá recibir y escuchar los pedidos que hemos formulado de algunos sectores que están interesados, que manejan sectores empresariales, el tema de la energía solar, que es importante escucharlos también, porque también tienen algunas inquietudes, que eso es fundamental. Así es que solamente esas apreciaciones y estas inquietudes que tengo. Muchas gracias por concederme la palabra. 3 puntos fundamentales que yo quisiera exponerles ante ustedes, presidente y comisionados. Lo primero, recuerdo cuando la ministra Robo dijo en la comisión, y ese era uno de los videos que tenía a la mano, era cuando ella indicó que uno de los errores que existieron fue fusionar los 3 ministerios. Fusionar el Ministerio de Electricidad con el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio conocido como Minería. ¿Por qué? Porque si bien eran importantes carteras, eso significaba la columna vertebral del país del sector eléctrico. Entonces, al fusionarlas, por ahorrarse 2 secretarías jurídicas, un poco más de personal, golpearon al sector eléctrico del país. Ese supuesto ahorro, por esa creencia errada de un Estado obeso, causó que ahora hayamos pagado más de 420 millones en pérdidas en el sector de la producción, etcétera, más las pérdidas no cuantificadas, más los 220 millones que pagaron en energía a Colombia los del anterior gobierno. Por eso, era importantísimo escucharle lo que nos había dicho la ministra. Y segundo, que la directora de la Agencia de Control y Regulación, la ingeniera Katia Delgado, también en la comisión, indicó que el error más grande que se había tenido es fusionar las agencias. No solo fusionaron los ministerios, sino también las agencias. Y que eso significaba que las agencias ni siquiera tenían la posibilidad de tener vehículos para hacer el control del tema eléctrico. Es decir,
había una política pública incompleta que no se cumplía y que tampoco existía la agencia de regulación para obligar a su cumplimiento. También indicó que jamás existió un informe técnico para la fusión de las agencias. Son las dos comparecencias importantes que tuvimos sobre este tema en la Comisión de Fiscalización, además de expertos en el sector eléctrico, ingenieros, personas del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, etcétera, que dijeron lo mismo. El error fundamental fue fusionar tanto el ministerio como las agencias. Por lo cual, quería exponer en esta comisión que sería importante dejar sentado por ley que el organismo rector del ramo del sector eléctrico no puede ser fusionado con ningún otro ministerio o con ningún otro órgano para poder trabajar en el cumplimiento de la política pública del sector eléctrico. El presidente Noboa podría hacerlo por decreto, derogar el decreto que actualmente lo puso el presidente Moreno y luego también lo mantuvo el presidente Lasso. Sin embargo, yo he sostenido que con una institucionalidad tan débil, vendrá otro presidente y volverá a crear el decreto. Por urgente, podría derogar el decreto. Sin embargo, para lograr una institucionalidad a futuro, sería fundamental que en la ley quede clarísimo que el sector eléctrico es una columna vertebral del desarrollo económico, productivo y microempresarial de nuestro país y que no puede fusionarse con otras carteras de Estado, que si bien es cierto son complementarias, pero no significa que puedan trabajar dentro de la misma entidad. El sector eléctrico obviamente coordina con finanzas, con producción y con otros ministerios. Sin embargo, eso no significa que vamos a unir el Ministerio de Economía y el Ministerio del Sector Eléctrico. Entonces, es importantísimo tener una institucionalidad sólida y única para este sector. 2, también logramos evidenciar que no se cumplieron con los mantenimientos preventivos y se decidió únicamente dejar en mantenimientos emergentes. ¿Por qué hago énfasis en aquello? Porque los mantenimientos preventivos pudieron evitar tantas pérdidas económicas y que nos quedemos a oscuras como país. La agencia de regulación indicó en la comisión que existían más de una decena de sanciones de índole administrativa por no cumplir con los mantenimientos preventivos. Sin embargo, considero que en esta ley esas sanciones deberían ser más fuertes, porque los mantenimientos preventivos deben ser una obligatoriedad para los que están encargados de aquello. Y también la obligatoriedad de que se cumpla el Plan Maestro de Electricidad. Yo sé que van a decir, es obvio, si existe un Plan Maestro de Electricidad hay que cumplirlo, pero estamos hablando de un Estado débil que se destruyó su institucionalidad, donde hay que obligar al gobierno que sea en su momento para que cumpla con el Plan Maestro de Electricidad y además que exista una verificación permanente. Y en el caso de no hacerlo también existan sanciones que puedan terminar hasta en posibles responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Decidieron no dar mantenimiento al sector eléctrico, decidieron no invertir en el sector eléctrico. Y ahora tenemos una crisis no vista en los últimos al menos 15 años. Y el tercer punto fundamental es el manejo de los recursos del sector eléctrico. Han denunciado dentro de la comisión que se llevaron la plata del sector eléctrico. Es decir, que la recaudación por la electricidad, en lugar de llegar a CELEC para que pueda invertir en la generación del sector de generación de energía, en el mantenimiento, etcétera, no se utilizó para aquello. Existen varios oficios que fueron solicitados por CELEC al Ministerio de Finanzas, en ese momento al ministro Arosemena, donde le exigían que devuelva los recursos para poder dar mantenimiento al sector eléctrico. Y no se los devolvió. Se gastaron en cualquier otra cosa ese dinero, seguramente también importantes, pero el tema de la electricidad es columna vertebral del Ecuador. El dinero que se sacaron de CELEC y lo utilizaron en otros rubros nos significó como país pérdidas de millones de dólares al dejarnos en oscuridad. Por eso, tiene que existir una cláusula clarísima dentro del proyecto de ley en el cual se indique que todo el dinero que el sector de finanzas hace como una recaudación, es un recaudador, no puede utilizarlo si no es para entregar a CELEC y a las empresas del sector eléctrico para que realicen mantenimiento, inversión y cumplan el Plan Maestro de Electricidad. No se pueden llevar el dinero de la electricidad a otros rubros porque luego vivimos en oscuridad. Lo dijo el ministro Santos Albite en la comisión, que ellos no habían mantenido, no habían hecho mantenimiento ni habían invertido los 150 o 200 millones que se necesitaban en la generación eléctrica nacional porque no tenían ni un solo centavo. Pero por otro lado, si no tenían un solo centavo, era porque se sacaron el dinero de CELEC. Va a volver a pasar, y no me refiero a este gobierno, sino me refiero a que si no existe una normativa sólida que lo prohíba, cualquier
presidente, cualquier gobierno que llegue, va a coger el dinero del sector eléctrico para, no sé, utilizarlo tal vez en el documental del presidente saliente, como el documental del presidente Lasso o en algún libro del presidente Lasso, y deja al sector eléctrico sin esos recursos. Por eso es importante incluirlo dentro de esa normativa. Retomo, señora presidenta, cuáles serían las observaciones que nosotros creemos que son fundamentales y esperamos que sean acogidas, tomando en cuenta también lo que ha expuesto la ministra. Uno, que se separen los ministerios, que se separen las agencias. La fusión no ha dado resultado y además del decreto que podría solucionarlo de un día para otro, es importante dejarlo en la ley. Segundo, que el dinero del sector eléctrico, el Ministerio de Finanzas, que es un ente recaudador, no puede utilizarlo para ningún otro rubro. Y tercero, que el mantenimiento preventivo es obligatorio y que existan sanciones de toda índole, inclusive penales, para quienes no lo cumplen. Y además, el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad tiene que tener mediciones permanentes, con índices, con indicadores y con metas, y quienes no lo cumplan también tienen que ser sancionados de manera muy tajante, muy firme, para evitar tener un país a oscuras como lo hemos vivido en los últimos meses. Eso sería mi intervención, señora presidenta, señora ministra, señores comisionados. Haré llegar mis observaciones por escrito y únicamente mi apertura para que tratemos de este proyecto de ley con la responsabilidad que lo pide el país. Muchas gracias, señorita presidenta. Sí, o sea, justamente iba a empezar por ese lado, ¿no? La valoración sobre lo económico y lo urgente lo hace el CAL, pero sí quisiera que principalmente seamos coherentes con lo que estamos viviendo. Si actualmente no nos damos cuenta de la situación en la que estamos, lo económico y lo urgente, realmente no podríamos tener una visualización de las acciones que se tienen que dar de manera inmediata en el país. Segundo, bueno, un poco para ir con los temas que son claves a las asambleístas samaniego, es muy importante que lo que se refiere a la ley sea valorado en este momento. Cuando sea el otro tema de debate filatosos, ustedes necesitan información, puede ser solicitado directamente a mi despacho para que lo trabaje el equipo responsable, pero eso no tiene en este momento nada que ver con el tema de la ley. Con respecto a los procesos de fiscalización, y aquí quiero hacer un poco transversal con las diferentes preguntas y temas que se pusieron sobre la mesa. Sí, por supuesto que sí. O sea, ese no es un tema que esté en duda o que nosotros no queramos llevarlo a cabo. Toda la información que sea necesaria está puesta a manos de las entidades de control y fiscalización de la Asamblea, Contraloría General del Estado, porque son procesos que se tienen que valorar por su acción y por su omisión. Eso nosotros no nos cerramos. Es más, nosotros hemos puesto sobre la mesa las irregularidades que han habido y lo que se tiene que hacer, porque somos nosotros los que hemos recibido el estado en terapia intensiva. Así que, con más razón, somos nosotros los que nos quedamos preocupados. Este es un sector en el que, una vez que nosotros asumimos, tuvimos que llegar a un paso acelerado en transición energética. No ponernos a pensar en cómo repotenciar lo del pasado, cómo regresar a atender lo de hace 6 años, cómo dar mantenimiento a las centrales térmicas. Es tecnología ya probada, es tecnología ya conocida. Los mantenimientos son recurrentes. Los costos de operación y mantenimiento no son altos. Nosotros no deberíamos estar pensando ni siquiera en eso. Debíamos simplemente asumir para dar el salto tecnológico y de innovación que tiene un sector fantástico como es el energético. Y sí, ahí reafirmo el compromiso que tiene que haber por parte de un ministro que no puede dejar abandonado ese sector por poner cabezas enfocadas en el sector hidrocarburífero, que tampoco digo que haya sido un sector bien manejado en el pasado, pero se olvidaron y abandonaron el sector eléctrico desde las cosas más sencillas. Entonces sí, este sector cayó en el abandono y sí, este sector debió haber sido manejado de otra manera. Y sí, las agencias de regulación y control no están ejerciendo sus funciones debidamente, justamente por la función de las 3 agencias. En la ley nosotros hemos propuesto el mecanismo de financiamiento de la agencia de la parte eléctrica, porque estas agencias tienen una recaudación que les permitiría ser más eficiente en el manejo de sus recursos. Sí lo hemos propuesto porque sí es una alternativa para que la agencia pueda ejercer las funciones de acuerdo a lo que dispone la ley y de acuerdo a lo que va a permitir que el sector no caiga en un abandono recurrente y constante para sacar adelante este país. La Agencia de Regulación y Control es clave en el sector energético, así como lo son el SENACE, SELEC, las empresas distribuidoras. Todos los actores juegan un rol muy importante para que la articulación permita el engranaje de funcionamiento de la columna vertebral del país. Y ahí sí quiero destacar que muchas de las preguntas también que las hizo la asambleísta Viviana Venos fueron ya también respondidas por la asambleísta Pamela Aguirre. Entonces, creo que es importante también escuchar un poco las intervenciones, porque además todas las preguntas ya las respondí. Sí me gustaría que nos hagan llegar de manera escrita para poder resolverlas, pero el Estado tiene un déficit de $7,000 millones. Fue el número puesto en este momento sobre la mesa y que todos lo conocemos. Es súper crítico pensar que el Estado se podría hacer cargo de $10,000 millones en la generación, con el déficit en el que nos encontraron, con el déficit que ya nos han dejado. Entonces, también es un poco de coherencia entre lo que hace falta a nivel económico y a nivel de potencia de generación energética con el déficit del Estado. ¿Cómo se hace cargo de un hueco más grande en los temas energéticos? Bueno, el sector privado puede apoyar desde la generación y desde quienes vienen a poner el dinero.
Lo que se tiene que hacer aquí es una forma de establecer que pueda hacer ese pago. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo económico, lo urgente y el tema de electricidad? Es que esto va a generar un alivio a la caja fiscal del Estado y al mismo tiempo nuevos ingresos en materia de generación eléctrica. Si esto no lo vemos como coherente e importante, no estamos pensando en el país. Estamos pensando en un Estado que no va a poder afrontar el próximo crecimiento de la demanda y no va a poder afrontar el próximo estiaje ni la próxima generación. Si esto lo vemos como una salida para el país, entonces viviremos en apagones para siempre. Y esto no puede ser. Si el sector privado tiene el interés, si nosotros como país tenemos los recursos y tenemos un Estado que pueda de manera eficiente, de manera honesta, de manera transparente, utilizar estos pilares fundamentales para poder sacar adelante el sector y la columna vertebral de este país, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué nosotros no manejarlo de una manera coherente? La modificación de la tarifa eléctrica, y aquí entra con algunas otras preguntas. La tarifa no va a subir. O sea, si querían escucharlo de mi boca y de la manera más directa, no va a subir. Y nosotros lo hemos demostrado. Ya se aprobó el periodo tarifario para el 2024 y la tarifa no ha subido. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una reestructuración de los costos de la tarifa. Es decir, que lo que está calculado, que se va a cobrar al consumidor final, los porcentajes destinados a generación, a comercialización, a distribución, sean distribuidos de una manera que correspondan a los valores de cada una de estas partes de la cadena de producción de energía eléctrica. Eso es todo lo que se va a hacer para que cada uno asuma los costos que son mayores dentro de lo que le corresponden al Estado para poder diversificar y potenciar su matriz energética, nuestra matriz energética y el destino de estos recursos. Con respecto a la delegación de iniciativas privadas, está establecido como excepcional. O sea, eso nosotros no hemos modificado, en ningún momento se ha hablado de privatización. Y creo que esto es muy importante mantenerlo porque estas son unas reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto no se ha cambiado. Y esto es muy importante que la ciudadanía lo escuche y lo sepa para que no haya una tergiversación en lo que se hace con el mensaje que se tiene que llegar. Es la interacción del sector público con el privado a través de diferentes alternativas, alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, iniciativas privadas, para nosotros poder ser un sostén de la generación eléctrica a nivel del país. Nunca se ha hablado de privatización. Y este tiene que ser un mensaje claro que tiene que salir, inclusive de los diferentes voceros, pero también de los asambleístas, porque si el mensaje sale tergiversado de aquí, o sea, hay una falta de comunicación y hay una mala intención para poder transmitir los mensajes a la ciudadanía. Porque en este momento, lo estoy diciendo yo y lo dirán todos los voceros del sector público, que esto no tiene nada que ver con la privatización, sino de la articulación con el sector privado para atender una infraestructura que es muy importante para poder proveer la generación eléctrica del país, para garantizar el servicio público de energía eléctrica. Con respecto a la desinstitucionalización, asambleísta Pamela Aguirre, aquí estamos muy claros con eso, como lo mencioné, por supuesto que los responsables tienen que hacerse cargo de esto, pero nosotros actualmente como el gobierno nacional, tenemos que enfocarnos en volver a institucionalizar el sector eléctrico. No se atendieron las alertas, se subestimaron las necesidades que tiene el sector eléctrico, hay muchísima omisión. Y esto justamente lo que usted menciona lo vengo diciendo desde la comisión de fiscalización a la que fui invitada a intervenir. Entonces, aquí sí se maneja el tema de la ineficiencia de los costos de importación. Vemos ahora cómo el escenario ha cambiado. Pasamos de 64 centavos prácticamente hoy amaneciendo con un costo de 13 centavos. Tenemos que hacer un análisis de la eficiencia de la comercialización, por supuesto. Cada kilovatio que se pierde con un manejo ineficiente es un kilovatio menos para esa población que ha sido desatendida por gobiernos anteriores. Por supuesto que necesitamos indicadores, por supuesto que vamos a enviar la nómina de los proyectos que tienen que ser atendidos. Todo esto hay un plan maestro de electrificación. Esto no es venir a inventarnos el agua tibia. Los recursos naturales existen, existe un plan maestro de electrificación, existen plazos en los que deben ser ejecutados. Nos hacen llegar los pedidos de manera oficial y nosotros los enviamos. Esto no es una información confidencial, esto es un tema que la población tiene que saber, que hay proyectos que este año debían entrar en operación y no lo han hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ágiles los proyectos. Poder motivar a que exista la articulación y la seguridad jurídica a nivel nacional para que los inversionistas vengan a hacer los procesos de generación eléctrica más eficientes, así como los de transmisión también. Se enviarán justo los listados de los proyectos de producción, el plan maestro de electrificación. Aquí hay un tema que creo que está un poco colgando sobre el aire, que es el Fondo de Eficiencia Energética. El Fondo de Eficiencia Energética no tiene nada que ver con el tema de generación de electricidad. Tal vez hay un tema técnico que luego mi equipo de trabajo que lidera las diferentes áreas lo podrá aclarar. Pero aquí no hay nada que ver, o sea, la generación de electricidad no tiene nada que ver con la eficiencia energética en sus conceptos. Lo que sí tiene que ver es que la generación de electricidad se expande de acuerdo a la demanda existente. Entonces, si nosotros tenemos un mejor manejo de la demanda, la generación no tiene que entrar de una manera desmedida, sin saber hacia dónde tiene que apuntar con respecto a la demanda. Se puede hacer un mejor manejo de la demanda, que haga que el crecimiento no sea tan acelerado, que sea mejor avanzado su proceso, para que la generación pueda ingresar dependiendo de un plan maestro de electrificación.
El tema de los camaroneros me parece muy importante traerlo sobre la mesa, y ahí también me gustaría destacar que el sector privado está muy interesado en hacerlo. El sistema de los camaroneros es aislado, y ahí hay un tema de microredes también que se puede instalar, hay un tema de mejorar la competitividad internacional para que se pueda atender esa demanda de los camaroneros, que el costo de quitar el subsidio al sector camaronero no tenga una gran afectación, pero hay que igualmente hacer un mejor manejo de la demanda. A veces las camaroneras están muy aisladas entre ellas, la demanda energética varía mucho. ¿Cómo podemos hacer que una gestión de los diferentes camaroneros pueda potenciar un sector clave para la cadena productiva del país de la manera en la que necesitamos llevarlo a cabo? Y con respecto a las regalías, está establecido este tema ya, pero por supuesto, esto tiene que entrar con un enfoque realmente importante hacia los GACs, que son quienes podrían motivar un mejor manejo de la generación de energía eléctrica, en los cuales interviene la empresa distribuidora que pertenece o que da el servicio a esa parte de la población. Para esto existen fondos CAP, nos pueden hacer también un requerimiento oficial de información, y así nosotros podemos contestar cómo está el avance con respecto a eso. Creo que he atendido las preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Yo le consultaba a la ministra, porque dentro del proyecto de ley que estamos ya tratando en la Comisión de Desarrollo Económico, se habla sobre la condonación de deudas a los grupos económicos, a los industriales. Y le consultaba a la ministra y no se me ha dado respuesta sobre aquello. Y decía precisamente en mi intervención anterior que si queremos ser justos, la condonación de intereses, de multas, debería también ir dirigido a las personas naturales, aquellos que tienen deudas pendientes con las empresas eléctricas desde marzo del 2020. Y que la situación económica de las familias ecuatorianas se ha agudizado, se ha empeorado por la pandemia, por la crisis económica, por la catástrofe que nos ha dejado Guillermo Lasso, y si se hizo la medición de este impacto económico y por qué no se lo ha incluido dentro del proyecto de ley, primero. Y lo segundo, que tampoco se despejó este interrogante, es cuando hablamos de un proyecto de ley de urgencia económica, es porque necesitamos buscar soluciones a corto plazo. A corto plazo que vayan encaminadas a ir cerrando este déficit fiscal. Cuando hablamos a largo plazo, quiere decir que no es de urgencia económica. Entonces yo le consultaba cuánto es el monto de alivio fiscal, de ingresos que espera percibir el Estado, quizá no una cifra cerrada, pero sí una cifra que se aproxime en cuánto es el ingreso que se espera percibir con este proyecto de ley en urgencia económica, porque para eso son estos proyectos, para ir alcanzando alivio económico, cuáles serán los ingresos, y tener en cuenta también, ministra y señores legisladores de esta comisión, que ni el crecimiento económico ni el empleo se incrementan impulsando la oferta, sino teniendo una demanda efectiva. Entonces, la causalidad es justamente al revés de lo que en este momento incluso se señala. Los incrementos, por un lado, de la oferta son apenas marginales, porque si revisamos el proyecto de ley, tampoco lleva a solucionar el déficit económico que en este momento estamos cerrando y que señalé al inicio de la intervención, cuál es el déficit fiscal y cuánto es la deuda pública que en este momento mantiene el país. Entonces, quisiera saber si me puede contestar la ministra estas dos preguntas sobre el ingreso para el alivio fiscal y si se plantea dentro de este proyecto poder incorporar que haya condonación o reestructuración de las deudas de las personas naturales. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, ministra. Tiene la palabra. Y con esto finalizaríamos. A ver, voy a ser muy concisa en esto porque esto ya fue presentado en este momento. Voy a leer las disposiciones transitorias con respecto a la condonación de intereses para que quede un poco más claro. Se dispone la condonación del 100% de intereses derivados del saldo de las obligaciones por el pago del servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general a las distintas empresas de distribución del país a los clientes finales, los cuales serán calculados hasta la fecha de la publicación de la presente ley en el registro oficial. Plazo de condonación. Los clientes finales del sector eléctrico que pretendan acceder al beneficio de la condonación del 100% de los intereses derivados del saldo de las obligaciones por el pago del servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público a las empresas de distribución del país deberán cancelar la totalidad de la deuda en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. Eso por un lado. Por otro lado, esto le generaría un alivio a la caja fiscal de 440 millones de dólares. Hay que recordar que nosotros somos un sector del endeudamiento de 7.000 millones de dólares, ¿no? O sea, nosotros no le vamos a inyectar a la caja fiscal todo el hueco económico en el que nos han dejado. Entonces, esta es parte del esquema económico que nosotros como sector podemos aliviar a la caja fiscal. Por otro lado, la ley establece, son todos los usuarios finales. Y si revisan nuevamente, asambleístas, si revisan nuevamente la presentación, que de hecho está ahí para ser compartida, el sector residencial es el más beneficiado de esto, y lo mencioné previamente. El sector residencial es un total de 248 millones de dólares. Son todas las personas que han tenido dificultades para poder hacer el pago
de sus planillas eléctricas a las cuales nosotros estamos beneficiando. Con respecto al sector comercial, son 45 millones, a la industria son 13 millones, los cuales obviamente tendrán que hacer su pago. Pero el sector residencial, el consumidor final, la persona que ha tenido poca capacidad de poder hacer el pago, es la más beneficiada. Nosotros nunca vamos a dejar al lado más vulnerable de la población, entre los cuales no pueden acceder a la forma de pago del servicio de energía eléctrica, así como tampoco es posible dejarles sin el suministro de un servicio básico que tiene que ser garantizado por el Estado. Así que, si no tiene, a través de la presidencia de la comisión, le podemos hacer llegar nuevamente el cuadro que se puso en la presentación. Y esto, claramente, dentro de lo que dice la presentación, es condonar intereses por el pago del servicio público y los deudores podrán cumplir sus obligaciones sin intereses. La medida permitirá a las empresas de distribución tener recursos frescos y mejorar su situación financiera, y este rubro será cobrado a los deudores, considerando que los intereses, si bien es cierto, son un valor de 78 millones, recuperar los 440 millones genera un mayor alivio y una mayor capacidad de que las empresas eléctricas puedan acceder a proveer servicio a poblaciones aún más vulnerables, de las cuales ahorita tienen dificultades para comer. El sector residencial es el más beneficiado. Si eso es lo que nosotros tenemos que destacar en esta comparecencia, es que el sector residencial y los que más dificultades tienen para poder hacer ese pago serán los más beneficiados. Muchas gracias.